Nuestro texto se llama Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. Este texto fue escrito por Jairo Estrada Álvarez, un profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Entonces el texto empieza hablándonos de que en La Habana se reabrieron las discusiones acerca de los orígenes del conflicto en Colombia y el porqué de sus causas, de su duración y de su persistencia y cuál fue su impacto en el país. Y se llega a la conclusión de que el conflicto ha dejado un número incontable de víctimas y estas víctimas más que todo son de los lugares más pobres y marginados del país. Esto ha afectado sus procesos políticos, sus procesos organizativos políticos, económicos y socioculturales, y así limitando o eliminando su acción política. Este análisis del conflicto ha forzado al gobierno a pensar más en los orígenes del conflicto y, y así poder buscar soluciones para conseguir una paz estable y duradera. Siempre al pensar en soluciones para acabar esta guerra se ha pensado en la opción de protección militar, pero esta opción no es muy buena porque lo que hace es prolongar la guerra. Entonces esto pues no sería conveniente para el país. Y básicamente en este texto se proponen elementos para una interpretación histórica del conflicto social armado en Colombia y que tiene como contexto histórico las negociaciones de la paz en La Habana entre el gobierno y la guerrilla. Entonces, la tendencia histórica del proceso de acumulación ayuda a entender la persistencia del conflicto social armado en Colombia, aunque no logra explicarlo totalmente. Es de suma utilidad para entender las condiciones de producción del conflicto que se asumen a través de clases y luchas sociales. Y se desencadena un proceso de desarrollo capitalista que choca con obstáculos que surgen de un régimen señorial burgués, hacendatario y burgués comprador. Entonces la acumulación capitalista se apoya en el desarrollo industrial. Colombia se ha visto afectada desde 1920 debido a que la riqueza del país la tienen muy pocas personas y esto crea mucha desigualdad. Y en los inicios del desarrollo económico, el sector cafetero era el más fuerte. Entonces, esto hacía que las personas de la clase dominante desplazaran a los campesinos para ellos poder tener sus cultivos de café en su territorio. Los campesinos no tenían una voz y estaban cansados de que les hicieran esto. Entonces, decidieron crear las primeras autodefensas en 1948. Luego de ver que este problema se desencadenaba, se creó una reforma agraria, pero esta reforma agraria solo beneficiaba a las personas de la clase dominante y no tanto a los campesinos. Es decir, no hicieron como nada. Entonces los campesinos tampoco estaban conformes con esta reforma agraria y por eso crearon la contestación campesina. El gobierno, al darse cuenta que la primera reforma agraria no funcionó, hizo una nueva reforma agraria, pero tampoco beneficiaba mucho, que digamos, a los campesinos. Y, y entonces los campesinos empezaron a llegar a la ciudad, pero así se vea algo como muy cruel, esto ayudó a la expansión industrial, ya que llegaban más personas a la ciudad. En el texto también nos exponen un periodo muy importante para el país que fue entre 1960 y 1980, donde ocurrió la transición entre el régimen de acumulación y el régimen neoliberal. El neoliberalismo promueve la idea de igualdad de los agentes en el mercado mundial, es decir, que todos tienen las mismas oportunidades. Y el neoliberalismo también apoya la liberalización económica y el libre comercio. En esta época ocurren muchos cambios importantes para el país. Primero que todo, se debilita el capitalismo productivo por el inicio de las políticas neoliberales en el gobierno de Gaviria. También la caída de la economía cafetera en el gobierno de López Michelsen.
seguido por los problemas con los territorios entre las clases dominantes y los campesinos, y las drogas de uso ilícito, principalmente la marihuana en 1970 y la cocaína en 1980, que se incorporan en la economía colombiana, así dándole una salida a los campesinos para su subsistencia, debido a que las personas de las clases dominantes los habían desplazado de sus territorios. Finalmente, en el año 1980 se incorpora el neoliberalismo en la economía y en la política de Colombia. Por esto la burguesía financiera se fortaleció por el poder terrateniente gracias a la economía de la cocaína, la cual creó una monopolización y fue considerada como capitalismo criminal. La exclusión política generada por el Frente Nacional explica el surgimiento de las guerrillas entre los años 70 y 80, influenciadas por el Partido Comunista. Entonces, este periodo, como pudimos ver, trajo muchos cambios para Colombia. En este caso voy a hablar de las causas y razones de la debilitación del capitalismo productivo. Primero que todo, se habla de la crisis del proceso de industrialización por importaciones en 1960, también de la crisis estructural de la industria a mediados de 1970, unido a las políticas de apertura comercial en el gobierno de Turbay Ayala, y una recuperación en el gobierno de Betancur, que fue entre 1982 y 1986, y en el inicio de las políticas neoliberales en el gobierno de Gaviria, como dije anteriormente. Las FARC principalmente era un movimiento rural de autodefensas para proteger sus territorios de las clases dominantes, pero con el tiempo esto se fue transformando, ya que vieron que la producción de drogas representa grandes ingresos, y se puede ver que actualmente su realidad está más involucrada en una operación masiva de drogas ilícitas. Entonces, ya empezando a concluir, el conflicto armado no se puede ver desde una sola perspectiva, como lo que nos transmiten los medios de comunicación, que es que la guerrilla es la única culpable del conflicto en Colombia. Pero esto no es totalmente cierto, porque hablando de responsabilidades, es por parte del gobierno y de las FARC también. También la culpa es del Estado por la formación de estructuras contrainsurgentes, es decir, los paramilitares, los partidos y las organizaciones políticas de clases dominantes, que han estimulado la prolongación del conflicto. O sea, el gobierno ha creado muchas injusticias, y por esto se ha creado un grupo de personas que no están de acuerdo con estas injusticias y se deciden proteger por medio de la violencia, que es como la única salida. Y ya concluyendo este primer capítulo del texto, es indispensable el reconocimiento del conflicto armado y social en Colombia, debido a que a través de este análisis se puede explicar lo que pasa actualmente en Colombia y lo que ha pasado durante todo este tiempo hasta hoy. En las negociaciones de La Habana, gracias a este análisis histórico, se pueden plantear soluciones más favorables para que se ponga fin al conflicto armado en Colombia. En el capítulo 3, presentado por el autor Jairo Estrada, se ve cómo la subversión social y la rebelión armada han sido un hecho histórico irremediable y que no ha podido ser parado. La subversión armada se entiende como un grupo con un único propósito, el cual es entrar, acabar con el capitalismo y con el Estado que ha sido impuesto por el mismo, ya que este ha sido configurado por el mismo gobierno para mantener el poder solo en el caso de ellos, donde la reproducción de este no pase de ahí. El ensayo que propone Jairo Estrada, y sobre todo con estos últimos 3 capítulos, no tiene otro tipo de propósito que generar debate y mostrar las dos caras del conflicto, mostrar las dos situaciones y defender su punto. Él no busca generar polémicas ni intentar
concientizar o meterle una idea a las personas de lo que realmente sucede, pues ya que en todo el ensayo y durante más que todo este tercer punto, él nos muestra realmente las dos caras de las situaciones, pues él siempre muestra a alguien que está de acuerdo y el punto que no. Entonces vamos a entrar a explicarlos. Para entender todo esto necesitamos saber qué es la subversión armada, que ya lo he explicado, y cuál es la contrainsurgencia. La contrainsurgencia se puede también entender como los bloques o los tipos de combinación de poder que ha utilizado el Estado para acabar con esta, pues ya que su objetivo no es otro que ir a acabar con los pensamientos socialistas porque no les conviene y puede que éste empiece a recurrir en la mente de los colombianos para poder cambiar así todo el sistema. Entonces, la guerrilla. ¿Cómo se ha creado la guerrilla? La guerrilla se ha visto como la creación del movimiento subversivo en Colombia. ¿Por qué? Porque el Estado ha entrado a oprimir todo tipo de pensamientos que se han dado en la sociedad. Esto será explicado a continuación con el punto. La indivisibilidad y la naturaleza política y social de la subversión. Acá se ve como Mark Chernik, la politóloga, explica cómo en Colombia no han podido ser exitosos los pensamientos subversivos y ella hace una separación entre la subversión armada y la subversión rural. ¿Por qué? Porque ella dice que la subversión armada es todo lo contrario o es todo lo que ha afectado la subversión rural, ya que los pensamientos que se han dado en la sociología no han podido ser exitosos, ya que esta no la ha dejado. O sea, esta ha entrado como a ser un agente depresor de todos los pensamientos que ha tenido la subversión rural. Por eso en la política nuestros partidos de izquierda nunca han podido como tener gran impacto, o cuando lo han tenido, la subversión armada ha entrado a afectar a estos mismos, como se dio con las FARC y la PPC, que ahí mismo los vincularon y pues la gente empezó como a ver que era un movimiento político que apoyaba a un grupo insurgente, por lo que lo dejaron de apoyar. También se envió con la Unión Patriótica, pero esto ya será analizado más tarde. Luego, Jairo Estrada entra a defender el otro punto. Él no ve esto como dos cosas apartes sobre la subversión social y la armada. ¿Por qué? Él dice que ha sido una sola siempre, que primero hubo una y a raíz de esta se tuvo que crear la otra. Primero estuvimos con los pensamientos socialistas en nuestra sociedad y luego estos trascendieron al campo, ya que el Estado no les puso atención. Fue la única forma de ellos representar sus pensamientos mediante la guerra. Entonces Jairo Estrada dice que es erróneo entrar a separar los dos, ya que siempre han sido como uno en conjunto después de todos los movimientos insurgentes que se han creado. El segundo punto para entender este tema es los orígenes y la persistencia de la rebelión armada. ¿Por qué? Porque la rebelión armada, aunque como se ha visto en Colombia no ha tenido éxito ni ha podido salir adelante, esta sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque ellos no están de acuerdo con el capitalismo y la forma de Estado o la forma como se les ha planteado la sociedad. Ellos no están de acuerdo con esto y siguen persistentes en su lucha, no quieren parar, y todo esto se da origen al mismo Estado. Cuando ellos crean sus grupos contrainsurgentes, ahí es cuando la persistencia sube, cuando ellos ven cuando más tienen que luchar, cuando no tienen que fallecer contra el Estado. ¿Por qué? Porque si vamos a vivir en un Estado opresor donde el pensamiento que se genere en contra de él ahí mismo va a ser aniquilado o va a ser extinguido por el mismo Estado, entonces ellos ven que no han hecho nada y que su lucha no tendría como un sentido o no hubiera tenido pues como todo el éxito que ellos esperan. El tercer punto es la mutación y la renovación de los intereses.
Acá también se entran a defender dos ideologías. La primera es propuesta diciéndose que en su momento los guerrilleros en toda su creación han tenido como todo el objetivo que ellos tuvieron fue únicamente socialista y para cambiar realmente el Estado. Pero todo esto se ha visto malinterpretado o se ha visto como envenenado por su por su ingreso de capital. Y ellos porque empiezan a generar capital y como a dejar de ser tanto un grupo de lo que defendían el socialismo a pasar a ser en cierta parte un poco capitalistas, pues ellos están sosteniendo y son la guerrilla más rica de Latinoamérica. Entonces, ¿esto por qué se ha dado? Porque ellos necesitan mantener sus tropas, necesitan mantener sus filas. ¿Y cómo han hecho todo esto? Lo han hecho con varias opciones, pero dos han sido sus más importantes. La primera es la explotación de recursos naturales, como las minas, y la segunda son los secuestros y extorsión. Entonces, ¿qué dice este punto? Que ahora la guerrilla ya no es vista como un partido o un grupo para defender un socialismo, sino que ahora el nuevo guerrillero lo que entra es a buscar como un negocio. O sea, él quiere entrar y generar su capital, ya que ha visto pues que a raíz de este se han ganado miles de millones y pues controlar zonas. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera parte de este punto o la primera cara? Es que busca defender pues que ya no, o sea, que ya se ha malversado todo el pensamiento socialista que está tenido y ahora pasan a tener pues como otros ideales más corruptos por los ingresos económicos y pues como ha cambiado todo el pensamiento comunista y guerrillero original. Por la otra parte, Gutiérrez defiende de que los guerrilleros rasos son maltratados, ellos no ganan ningún tipo de comisión, tampoco tienen ninguna comodidad en la selva, y él dice que por más de que todo esto sea en contra de ellos, ellos siguen luchando con vigor y no paran. O sea, lo que se explicaba antes en la persistencia, ellos no paran hasta ver que un estado cambie. ¿Por qué? Porque él defiende pues que ellos realmente los guerrilleros rasos, él no entra a defender a los altos mandos, sino a los guerrilleros rasos. Ellos no están buscando como el capital, sino como mejorar su sociedad, aunque sea pues desde un punto armado e ilegal. Pero él dice que el pensamiento en los guerrilleros rasos, en los guerrilleros, porque a ellos no les queda nada, a ellos no les queda ningún tipo de ganancia económica, él dice pues que en ellos no se ha cambiado todavía el pensamiento. Con estos tres puntos se puede entender el capítulo 3 del texto. El cuarto capítulo se llama El impacto del conflicto. ¿Qué es el impacto del conflicto? El impacto del conflicto, Jairo Estrada lo que quiere es dar a conocer cuál para él son las víctimas de toda esta guerra. Él no quiere quitar méritos a las víctimas, a las personas que han sufrido esta guerra, como niños, madres, padres de familia, que aunque hayan sido arrebatadas de sus tierras, de sus familias, él dice que para él, aunque esto sea muy importante, también hay un punto casi igual o mayor de importante, que es como la ideología que se ha generado en la sociedad. Pues entonces vemos que la victimización ideológica y las represiones políticas han sido pues como lo más importante que se ha dejado, ya que el Estado lo que ha dejado, el pensamiento que ha impuesto en la sociedad es que si usted crea, digamos, un pensamiento, un movimiento diferente a ellos, o usted empieza a pensar diferente a ellos, él lo que va a crear es un movimiento contrainsurgente contra su pensamiento y lo va a extinguir, va a intentar entrarle con toda hasta que usted ya acomode su pensamiento o acomode lo que quiere a favor de ellos. Para esto se han creado grupos como el paramilitarismo, donde realmente se ve que son las dos caras opuestas, guerrilla y paramilitarismo, pues unas de derecha total y otras de izquierda. El capítulo 5 es un capítulo corto pero conciso, que describe realmente quién es el culpable
del conflicto armado y que haya trascendido por tantos años, porque puede que el conflicto haya empezado, el Estado haya puesto atención, haya sabido tratarlo y esto hubiera frenado, nos hubiéramos ido a lo que realmente se quiere y lo que se busca en un proceso, que es una lucha, pero de pensamientos, que no trascienda hacia la violencia, ni la matanza, ni nada que genere pues este tipo de situaciones en la sociedad. Entonces él dice concisamente cómo el Estado ha sido culpable, pues ya que ellos han creado como todo esto para que no se den movimientos en contra de su pensamiento, de que el poder no se reproduzca en otros grupos, sino que se concentre solo en uno mismo. ¿Para qué? Para ellos poder contenerlo, ellos poder contener el poder, valga la, valga la, para ellos poder contener el poder, perdón, y así no dejar que este trascienda pues como a otras partes, ni que ellos o sus ideales socioeconómicos empiecen a tener o generar algún cambio. Entonces, él entra a decir dos puntos muy importantes, que es como el Estado, de todas las formas que ha sido recurrente y ha sido pues implícito en esto, y como también digamos organismos internacionales como Estados Unidos han entrado como a masificar este problema. Se puede evidenciar con el Plan Colombia. Ellos ofrecen un plan, ¿para qué? Para que Colombia lo acepte con una ayuda económica y ellos ya puedan entrar como, listo, ustedes nos deben esto, no pueden dejar ni por ninguna razón que se den los movimientos contrainsurgentes, los movimientos insurgentes, o sea, que empiece la guerrilla, que se empiecen los movimientos de izquierda y que tomen el poder. Entonces, así como Jairo Estrada, en estos 5 capítulos que hemos visto, yo he presentado los últimos 3, defiende todo el punto de cómo el Estado es opresor y no deja que se den otros tipos de pensamientos. Muchas gracias.